Pasó en mi cumpleaños, justo en medio de un brindis que supuestamente era por mí, cuando mi hija decidió recordarle a todos exactamente dónde creía que yo pertenecía. Mamá, dijo Berenice, alzando su copa lo justo para que el cuarto la oyera. Con una sonrisa ensayada y radiante. ¿Puedes ayudar a los sirvientes a limpiar? Una oleada de risas siguió. No cruel, peor. Cortés. Cómoda. La historia que estás a punto de oír es una obra de ficción creada por el equipo del canal Dolor Silente, basada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre familia, emociones y valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me quedé ahí con un trago en la mano. 71 años encima, oyendo a gente que apenas conocía reírse de algo que me había caído directo en el pecho. Me llamo Eufemia Vargas. Crié a esa mujer. Pagué su educación. Pasé décadas asegurándome de que nunca se sintiera chiquita. Y en una sola frase, me redujo a ruido de fondo. Dejé mi copa con cuidado. El sonido fue suave, pero se oyó. Qué gracioso, dije, con la voz firme lo suficiente para sorprenderme hasta a mí, porque mañana el banco viene a vaciar esta casa. El cuarto se quedó en silencio. No un silencio incómodo o uno aturdido. La sonrisa de Berenice titubeó. Solo por un segundo. Luego, sus ojos se abrieron, filosos con pánico. Se acercó y me agarró la muñeca, bajando la voz tanto que solo yo la oía. Mamá, por favor. No aquí, susurró. Podemos hablar después. ¿No entiendes? Miré su mano en mi brazo. La misma mano que me había señalado hacia el desorden como si yo fuera parte del personal. La misma mano que nunca había dudado en tomar mi ayuda antes. Ah, sí entiendo, dije en voz baja. Sacudió la cabeza, con la respiración superficial. Tú siempre arreglas las cosas. Solo di que estabas bromeando. Por favor. Vi al cuarto fingir que no nos veía. Su esposo, Teodoro, se quedó congelado cerca del bar. Mi mamá, Amalia, no me sostenía la mirada. Sentí que algo se asentaba adentro de mí frío, claro, irreversible. No había terminado. No esta vez. Pero para entender por qué dije lo que dije, y por qué lo dije en serio cada palabra, tienes que saber cómo llegamos aquí a un cumpleaños que nunca fue para celebrarme a mí en absoluto. Berenice había insistido en organizar mi cumpleaños ella misma. Mereces algo especial este año, me dijo por teléfono semanas antes. Déjame hacer esto por ti. Debería haber notado cómo dijo esto, no tú. Cuando llegué a su casa en la Ciudad de México, apenas me abrazó antes de volverse a sus invitados. Los tragos están junto a la ventana, anunció, ya pasando a otra cosa. Me quedé donde me dejó, con el abrigo en la mano, viendo a extraños circular por una fiesta que llevaba mi nombre, pero nada de mi vida. Estos no eran mis amigos, eran de Berenice. Gente que hablaba en frases pulidas y escuchaba solo lo suficiente para esperar su turno. Cuando alguien preguntó quién era yo, Berenice respondió por mí. Esta es mi mamá, Eufemia, dijo una vez, ligera, como si señalara un mueble. Antes trabajaba en un banco. Antes, tiempo pasado, terminado. Intenté unirme a una plática cerca de la cocina. Se atoró en cuanto hablé. Una mujer asintió demasiado rápido y se dio la vuelta. Otra sonrió sin preguntar mi nombre. Berenice pasó flotando. Me tocó el hombro y dijo, mamá, ¿estás bien ahí? Antes de redirigir al grupo hacia la sala. Me estaban colocando, no incluyendo. Teodoro rondaba cerca del bar, con su risa medio compás tarde cada vez que alguien hablaba. Cuando su teléfono vibró, miró la pantalla y se tensó. No dijo una palabra, simplemente se alejó rápido, empujando por el pasillo hacia el fondo de la casa. Berenice lo notó. Siempre notaba a Teodoro. Lo siguió a medias, luego paró y se alisó el vestido en su lugar. Cuando volvió, su sonrisa estaba más apretada. ¿Todo bien?, pregunté en voz baja mientras pasaba de nuevo. No paró de caminar. Claro, dijo. No empieces a preocuparte por cosas que no necesitas entender. Ahí fue cuando empezó el sentimiento, el apretón familiar detrás de las costillas. El que no había sentido en años.
el que solía aparecer justo antes de que un expediente cayera en mi escritorio marcado como urgente. Me quedé donde estaba, oyendo al cuarto, viendo a mi hija actuar, y sin saber cómo, entendí que esta fiesta no era un regalo, era una tapadera. Después de cierta edad, dejas de oír lo que dice la gente y empiezas a ver lo que evitan. Había aprendido esa lección mucho antes de jubilarme. Décadas en cumplimiento bancario te hacen eso. El riesgo nunca se anuncia a gritos, se cuela de lado. Disfrazado de confianza, encanto o urgencia, Berenice flotaba de grupo en grupo, riendo un poco demasiado brillante. Cada risa aterrizaba, luego desaparecía. Teodoro volvió de su llamada y se reincorporó al cuarto con una facilidad exagerada. Todo genial, dijo a nadie en particular, alzando su copa. Solo tonterías del trabajo. Nadie preguntó más. Nadie lo hace cuando la respuesta podría ser inconveniente. Me atrapó la mirada por un momento y apartó la vista primero, cerca de la cocina. Delfina se movía en silencio entre los invitados, recogiendo vasos que aún no estaban vacíos. Reconocí esa eficiencia. No era orgullo en el trabajo, era nerviosismo. Cuando llegó a mí, dudó. Señora Vargas, dijo suave, poniendo una servilleta en la mesa que no la necesitaba. Llámame Eufemia, respondí. Asintió. Pero sus manos no paraban. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo por donde Teodoro había desaparecido antes. Siguen llamando a la casa, dijo, apenas por encima de un susurro. La miré. ¿Quiénes siguen llamando? Tragó saliva. Gente del banco. He contestado 2 veces esta semana por accidente. La señora Berenice me dijo que no dijera nada. Le agradecí. Igual de bajito. Delfina se alejó de inmediato, como si hubiera dicho demasiado. Al otro lado del cuarto, Berenice captó la retirada de Delfina y se tensó. Su mirada se clavó en mí. Por un breve segundo, no hubo sonrisa en absoluto, solo cálculo. Teodoro rió de nuevo, más fuerte esta vez, palmoteando a un hombre en la espalda. Su mano tembló antes de estabilizarla. Tomé una respiración lenta. Llamadas perdidas, conversaciones evitadas, alegría forzada, una casa con personal pero inquieta, una hija que necesitaba que todo pareciera perfecto, aunque estuviera hueco por debajo. Había visto este patrón antes, escrito en miles de páginas y firmado al fondo por gente que juraba que aún tenía tiempo. Tomé mi copa de nuevo, aunque no bebí. En algún lugar debajo de la música y el chisme cortés, un proceso familiar ya había empezado. Y una vez que arranca, no para solo. Intenté decirme que estaba leyendo de más en eso, que la jubilación había afilado mi imaginación en lugar de mi juicio. Pero los patrones no te olvidan solo porque dejes de trabajar. Había pasado años viendo familias llegar al mismo precipicio, convencidas de que eran diferentes. La casa de Berenice se sentía así pulida, ajetreada y calladamente vencida. Pasó cerca de mí por el pasillo, ajustándose el puño de la manga. Estás muy callada, dijo. Estoy disfrutando la fiesta, respondí. Sonrió, delgada y rápida. Bien, no quiero que te preocupes esta noche. La seguí al estudio un momento después, fingiendo buscar el baño. Los papeles estaban apilados prolijitos en el escritorio. Todo cuadrado e intencional, demasiado intencional. En la esquina había un pilón de sobres que Berenice no se había molestado en esconder. No los toqué. No hacía falta. El de arriba estaba sellado en rojo, lo suficientemente negrita para leerlo desde donde estaba. Aviso final. Mamá, dijo Berenice filosa desde atrás. Eso es privado. Me volví. Entonces no deberías dejarlo donde cualquiera lo vea. Se paró entre mí y el escritorio, bajando la voz. No es nada. Un enredo. Teodoro lo está manejando. El nombre de Teodoro de nuevo. Siempre Teodoro. ¿Cuánto tiempo ha sido nada?, pregunté. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué me interrogas en mi fiesta de cumpleaños? Mi cumpleaños, corregí gentilmente. Exhaló y agitó una mano. No necesitas meterte. Estamos bien. Bien.
Otra palabra que usa la gente cuando el tiempo ya se agotó. Teodoro apareció en la puerta, forzando una sonrisa. ¿Todo bien aquí? Perfecto, dijo Berenice de inmediato. Asentí una vez. Solo admiraba su organización. Teodoro rió demasiado fuerte. Berenice no rió en absoluto. Pasé por ellos y volví al ruido de la fiesta, llevando la imagen de ese sobre conmigo, tinta roja, avisos finales, del tipo que se envían solo después de que la paciencia se agota y las prórrogas se acaban. No dije nada. No entonces, no aún, pero conocía ese aviso. Había archivado cientos iguales, y solo llegaban cuando no quedaba nada que negociar. Antes de que sacaran el pastel, agarré a Berenice por la muñeca y la guié hacia el espacio angosto junto a la cocina. Mantuve la voz baja, como solía en oficinas donde las paredes oían. «Necesitas decirme qué pasa», dije. «No después, ahora». Se soltó la mano. «No es el momento. No habrá uno mejor». Miró más allá de mí hacia la sala, chequeando ángulos, chequeando caras. «Estás haciendo esto más grande de lo que es». Vi el aviso, dije. Oí de las llamadas y vi a Teodoro alejarse de su teléfono como si lo quemara. Su boca se apretó. «No entiendes nuestra situación». «Entiendo la presión», respondí. «Entiendo los plazos. Y entiendo qué pasa cuando la gente deja de contestar». Cruzó los brazos, defensiva. «Tuvimos contratiempos. Eso es todo». «¿Cuánto tiempo ha pasado desde que hicieron un pago completo?» Dudó. «Solo un compás de más». «Las inversiones de Teodoro se estancaron», dijo por fin. «Luego el mercado cambió. Luego los prestamistas se pusieron nerviosos. Se hizo bola de nieve. Y no dijiste nada». «Lo estaba manejando», espetó. «Lo estábamos manejando». Suavice mi voz. «Berenice, si necesitas ayuda». Sus ojos brillaron. «La ayuda parece lástima». «No necesito eso. No ofrezco lástima». Se inclinó más cerca, con la respiración apretada. «Si piensan que estamos quebrados, estamos acabados». Ahí estaba. No miedo a perder la casa. Miedo a perder al público. «¿Quiénes son ellos?», pregunté. «Todos», dijo. «Amigos, clientes, gente que importa». Asentí despacio. «¿Y dónde entro yo en eso?». No contestó de inmediato. La pausa me dijo suficiente. «Por favor», dijo. «Por fin. Solo pasa esta noche. Sonríe. No digas nada». Estudié su rostro, la tensión bajo el maquillaje, el cálculo detrás de los ojos. Esto no era pánico, era estrategia. «No te avergonzaré», dije, «pero tampoco mentiré por ti». Se enderezó. Alivio y resolución mezclándose en algo más duro. «Bien», dijo. «Entonces nos entendemos». Caminamos de vuelta hacia los invitados lado a lado. Su sonrisa volvió en cuanto fuimos visibles. La mía no. Lo que sea que estuviera planeando después, no sería accidente. Es peor la crueldad cuando es calculada en lugar de descuidada. Berenice esperó hasta que el cuarto estuviera lleno y relajado, hasta que la gente hubiera terminado su segundo trago y decidido que la noche era inofensiva. Esperó hasta que los platos del pastel se apilaran alto en el mostrador y la plática se volviera lo suficientemente ruidosa para borrar. Luego alzó su copa. «Solo quiero decir qué agradecida estoy», empezó, sonriendo amplio, ojos brillando, «especialmente con la gente que ayuda a que todo siga corriendo». Pausó. «Lo suficiente». Su mirada me encontró. Mamá dijo claro, con la voz ligera, casi juguetona. «Puedes ayudar a los sirvientes a limpiar». Las palabras aterrizaron exactamente donde las apuntó. Unos cuantos rieron, no porque fuera gracioso, sino porque pensaron que debían. Sentí el aire cambiar, el tipo de silencio que aprieta antes de que nadie sepa quién va a ser avergonzado. No me moví. Lo vi entonces cómo se paró más derecha, cómo sus hombros se cuadraron como si hubiera ganado algo. Esto no era irreflexivo, era actuación. Necesitaba recordarle al cuarto y a sí misma quién tenía el poder antes de que pudiera hablar. Mi mamá, Amalia, se inclinó desde mi lado. Su mano rozó mi brazo. Eufemia susurró urgente: «Déjalo ir,
Por favor, es su casa. La miré, al miedo en sus ojos, a cómo había pasado una vida suavizando los bordes filosos de Berenice para que nadie notara los cortes. Es mi cumpleaños, dije en voz baja. Sacudió la cabeza. No esta noche. Berenice esperó, viéndome como una prueba que estaba confiada en que fallaría. Su sonrisa no vaciló. Teodoro miró su trago. Dejé mi copa, despacio. A propósito, qué gracioso, dije con la voz firme, llevando más lejos de lo que esperaba, porque mañana el banco viene a vaciar esta casa. La risa murió al instante. El rostro de Berenice se desangró de color. Se acercó demasiado rápido, demasiado cerca, su mano agarrando mi muñeca. Mamá siseó bajito. Por favor, no aquí. Le sostuve la mirada. La máscara se había ido ahora. Lo que quedaba era miedo e incredulidad. No he terminado, dije suave. Algo adentro de mí por fin se había liberado. ¿Qué pasa si la persona a la que miras por encima sabe todo lo que puede destruirte? No alcé la voz. No hacía falta. Pasé 37 años en cumplimiento bancario. Dije, dirigiéndome al cuarto pero manteniendo los ojos en Berenice. Revisión de riesgos, integridad de préstamos, patrones de incumplimiento. Sé que pasa mucho antes de que cambien las cerraduras. Alguien cerca de la ventana se movió incómodo. Teodoro tragó con fuerza. Berenice sacudió la cabeza. Demasiado rápido. Estás exagerando. No lo estoy, dije. Fallaste tu primer pago completo hace 8 meses. Luego otro. Luego empezaste a pagar lo justo para mantener el expediente tibio. Eso te compró tiempo, no seguridad. Teodoro por fin habló. Esa es información privada. Dejó de ser privada cuando dejaron de pagar, respondí. Su línea de crédito se congeló después de la tercera prórroga. Su segunda hipoteca entró en incumplimiento activo poco después. Berenice me miró, la boca abriéndose y cerrándose como buscando la mentira correcta. El aviso que dejaste en el escritorio era final, continué. No más negociaciones, no más periodos de gracia. La fecha de embargo se fijó hace semanas. Mi mamá susurró mi nombre, pero no la miré. Lo que no sabes, dije, bajando la voz, es que debería haber pasado antes. Los ojos de Berenice se clavaron en los míos. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la razón por la que aún estás parada en esta casa esta noche es porque lo demoré. Dije calmada. Más de una vez. El cuarto se quedó muy quieto. Hice llamadas. Revisé expedientes que no tenía que revisar más. Avalé cuando no debía. Cada vez que le llorabas a tu abuela por dinero. Ella me llamaba. Y cada vez me metí. El rostro de Teodoro se desangró de color. ¿Sabías?, susurró Berenice. Sabía, dije. Y te protegí. En silencio. Repetidamente. Su voz se quebró. Entonces deténlo de nuevo. Estudié su rostro. No el miedo esta vez, sino la expectativa, la certeza de que limpiaría el desorden, como siempre. Esa es la parte que no entiendes, dije. Ya elegí no hacerlo. Di un paso atrás, creando espacio entre nosotras por primera vez en años. Mañana venía. Y esta vez no me paraba en su camino. Suplicar suena diferente cuando no queda nadie a quien impresionar. Berenice me jaló al pasillo angosto junto a la despensa y cerró la puerta a medias, lo suficiente para escondernos del cuarto. Sus manos temblaban ahora. La sonrisa se había ido. La voz que usaba conmigo no era para público. Por favor, dijo. Solo escucha. Estoy escuchando, respondí. Tragó con fuerza. Me disculparé. Les diré a todos que bromeaba. Diré que tomé de más. Podemos arreglar esto. Podemos repetir, asintió rápido. Tú siempre sabes a quién llamar. Siempre sabes qué decir. Dijiste que lo demoraste antes. Hazlo de nuevo. Solo una vez más. Sus palabras eran frenéticas, pero su asunción era calmada. Aún creía que esto era una negociación. No puedo, dije. No quieres, corrigió. Hay diferencia. Teodoro apareció al final del pasillo, pálido y rígido. Berenice le lanzó una mirada que le dijo que se quedara donde estaba. Cambiaré, dijo, volviéndose a mí.
Sé que crucé una línea. Estaba estresada, no lo dije en serio. Lo dijiste en serio, dije en voz baja. Elegiste el momento, elegiste las palabras. Las lágrimas llenaron sus ojos. Tenía miedo. Yo también dije. Cada vez que arreglaba algo que tú rompías, me alcanzó las manos. Mamá, no me hagas esto. Di un paso atrás. Esto no es algo que estoy haciendo, dije. Es algo que dejé de prevenir. Su voz bajó a un susurro. Si esto pasa, lo pierdo todo. Asentí. Lo sé. Me miró como si viera a una extraña. ¿Cómo puedes dejar que pase? Le sostuve la mirada y no aparté la vista. Porque me pediste que limpiara detrás de ti frente a gente que supuestamente me celebraba. Porque confundiste amor con control. Y porque salvarte de nuevo no te enseñaría nada. Sus hombros cayeron. La pelea la dejó de golpe. Abrí la puerta y volví al cuarto sola. Por primera vez en su vida, Berenice tendría que enfrentar lo que venía después sin que yo me parara enfrente. El silencio tiene peso cuando llega de golpe. La mañana en que cambiaron las cerraduras, nadie alzó la voz. No quedaban acusaciones que intercambiar. El proceso se movió como siempre en silencio, eficiente, sin emoción. Papeles se firmaron. Puertas se abrieron por gente que no pedía permiso. Berenice se paró en la banqueta con su teléfono en la mano, refrescando mensajes que nunca llegaron. Dijeron que tomaría más tiempo. Murmuró, sin mirarme. Teodoro dijo que teníamos tiempo. Teodoro ya se había ido. Se fue antes del amanecer, llevando una bolsa y sin explicaciones. Su teléfono iba directo al buzón, a mediodía. Berenice dejó de intentar alcanzarlo y empezó a tratar de recordar quién más podría contestar. Nadie lo hizo. Sus amigos de repente estaban ocupados. Reuniones se alargaban. Viajes no se cancelaban. Invitaciones se evaporaban como si nunca hubieran existido. La misma gente que bebía su vino y alababa su gusto ahora cruzaba la calle al verla venir. Vi desde lejos, no porque no me importara, sino porque por fin entendía la diferencia entre involucramiento y responsabilidad. Me llamó esa tarde. Tomaron las cuentas, dijo plana. Todo se congeló. Cerré los ojos un momento. Lo sé. Aún podrías hablar con alguien, dijo. Sabes cómo funcionan estas cosas. Lo sé, respondí. Por eso no llamo. Su respiración se entrecortó. Entonces eso es, dije. Cuando colgué, mis manos temblaron. No con duda, sino con la liberación de algo que había cargado demasiado tiempo. La culpa vino primero, filosa e inmediata. Luego el alivio siguió, lento y firme. Mi mamá llamó esa noche. No gritó. Sonaba cansada. No tenías que dejar que llegara tan lejos, dijo Amalia. No lo dejé, contesté. Dejé de detenerlo. No respondió a eso. Esa noche me senté sola con una taza de té y oí a la ciudad asentarse, sin teléfono sonando, sin problemas esperando ser resueltos, por primera vez en años. No había nada que necesitaba arreglar. Berenice despertaría mañana en un mundo más chiquito, uno sin amortiguadores ni atajos, uno donde cada elección llevaba su peso completo, y yo despertaría sabiendo que lo que pasó no era crueldad, era consecuencia. Para cuando Berenice vino a verme de nuevo, el ruido se había ido. Se paró en mi porche meses después sin maquillaje, sin joyas, sin la postura que solía llevar como armadura. Su abrigo estaba limpio pero desgastado en los puños. Sostenía su teléfono como lo hace la gente cuando ya no suena. No sabía a dónde más ir, dijo. Abrí la puerta más ancho, pero no la invité a entrar. No vengo a pelear, agregó rápido. Solo necesito ayuda para ponerme de pie de nuevo. Estudié su rostro. No el miedo esta vez. La ausencia de expectativa. El silencio después de que los aplausos se apagan. No te rescataré, dije. Esa parte de mi vida se acabó. Sus hombros se tensaron. ¿Entonces terminaste conmigo? No dije eso, respondí. Dije que terminé de borrar consecuencias. Asintió, tragando. Perdí la casa, las cuentas, a Teodoro. Dudó. A la mayoría de la gente que pensaba eran amigos,
Lo sé. Miró más allá de mí hacia el pasillo, como esperando ver la vieja versión de sí misma reflejada ahí. No necesito dinero, dijo. Solo necesito tiempo. Tienes tiempo, dije. Lo que ya no tienes es una red de seguridad hecha de mi silencio. Nos quedamos ahí un momento más. Luego dio un paso atrás. Lo siento, dijo. No era pulido, no era estratégico. Aterrizó de todos modos. Te oigo, respondí. Cerré la puerta gentilmente. No para castigarla, para protegerme. Más tarde. Preparé té y me senté con el silencio. Pensé en la edad y cómo la gente la confunde con debilidad. Pensé en los límites y cómo el amor sin ellos se vuelve control. Pensé en los años que pasé arreglando problemas que nunca fueron míos para poseer. Aquí está la lección que llevé adelante. La dignidad no es algo que pierdes cuando dices no. Es algo que mantienes cuando por fin lo dices en serio. Si esta historia te resonó, tómate un momento para dar like al video. Compártelo con alguien que lo necesite y deja un comentario sobre el límite que deseas haber puesto antes. Tu voz importa. Esa noche, dormí sin mi teléfono junto a la cama. Y por primera vez en mucho tiempo, lo que mantuve se sintió como todo